ya el último tema, que es la parte de diccionarios. Es un complemento o una forma también de estructurar los datos en Python que es bastante poderosa. Ahorita vamos a ver unos ejercicios donde se utilizan los diccionarios. Ok, todos están viendo la pantalla. Entonces, acá en la parte final, diccionarios, tenemos lo que es la presentación del día de hoy. Y también les dejé aquí un video que es de un ex colaborador mío del ICE, que tampoco ya está en el ICE, ya ahora trabaja con IBM, y es acerca de IoT. Entonces, para que ustedes ahí lo puedan chequear, es un video como de 1 hora, pero que habla un poco de esta tendencia que mencionaba al inicio de la clase, de que se mezcla la parte electrónica con la parte de programación. Entonces, ahí los insto a que lo chequen, ojalá después de la clase, para también motivarlos un poco más en ese tema de la programación, que espero les haya gustado y que sigan aprendiendo más. Ok, entonces, dicho eso, vamos a ver lo que es la parte de hoy, diccionarios. Y acá, ya entrando un poco más a la teoría, iniciando con analogías, al final nosotros podemos ver que un diccionario es similar a una especie de maleta, porque nos permite meter un montón de cosas ahí y moverlo de forma muy conveniente. También lo podemos ver como una especie de bolsa, donde ahí vamos metiendo de todo un poco, a diferencia de una variable donde solo puedo meter un solo dato. Algo similar a lo que vimos en las listas, pero en las listas tiene ciertas limitaciones que ahorita vamos a ver en comparación con los diccionarios. Entonces, esa manera de que nos permite transformar una gran cantidad de datos de forma desordenada, entre comillas, es lo que nos ayuda con el tema de los diccionarios. O bien, ¿qué no es una colección? La mayoría de las variables con las que hemos trabajado, con estas que son variables de una sola posición o una sola posición de memoria, en este caso solo tenemos un valor que le asignamos y si actualizamos le va cayendo encima. Igual a lo que vimos en listas, esto no es una colección, esto simplemente es una variable puntual. Pero ya vimos en la parte de listas la semana pasada que existen una colección de datos que yo puedo ir transportando con una sola variable. Esa variable es la variable lista. La diferencia entre lista y diccionario es que la lista, la colección es lineal y va en un orden. Conforme ustedes van metiendo datos, estos se van ordenando. Es una cola, se va teniendo uno tras otro. Entonces aquí vienen las dos analogías para que tratar de llegar un poco mejor la idea. La lista es una colección lineal de valores y mantiene un orden. El último que ingresa queda en la última, como el último elemento. Y así cada elemento que ingresa nuevo va quedando de último. Entonces tiene un orden. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las famosas papas Pringles, donde cada una va en orden, va en fila. En cambio, si agarramos el diccionario, que es una bolsa, todo está en desorden. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos una bolsa de papas donde no hay orden alguno, ahí están todas revueltas. O en el mejor de los casos, un maletín donde tenemos un montón de cosas y todas igual están revueltas, no están en orden. Entonces, al final, eso es el diccionario. Una bolsa de valores donde cada uno tiene una etiqueta. Y esa es la forma en que lo vamos ordenando, porque si no sería algo caótico. Entonces, con esta analogía, introducimos lo que es el concepto del diccionario y recordamos lo que es la lista que vimos la semana pasada. Al final son colecciones de datos, son estructuras de datos. ¿Hasta aquí estamos claros, jóvenes? Sí, profe, está todo claro. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto los diccionarios? ¿Cómo hacemos para que vaya con cierto orden? Ahí es donde entran las etiquetas. Entonces, en este caso, el ejemplo que vimos acá, el de las papas, no tanto, porque al final, si son papas, todas son papas. Pero en este caso acá, en un bolso, sí podemos darle etiquetas.
¿Qué son etiquetas? Es como una especie de llave que ustedes le dan un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el dinero, entonces le ponemos la etiqueta dinero y podemos asociar una cantidad de dinero. Le ponemos dulce y la asociamos una cantidad de dulce, perfume, calculadora, todo eso son etiquetas. De esa manera yo puedo llegar y decir que en mi bolsa tengo tantas calculadoras, tengo tantos perfumes, tengo tantos dulces, tantos dineros, tanto papel, porque tengo ya asignado un dato, que es la etiqueta, con su valor. Entonces, de esa manera es que se forman los diccionarios. Los diccionarios no es algo exclusivo de Python, sino que es algo que se puede utilizar con Python y es de las más poderosas colecciones que me permite hacer muchas operaciones similares a una base de datos. Ahí el tema de base de datos tal vez para ustedes no es tan común, o tal vez sí. No sé cómo estarán ustedes con el tema de base de datos, pero de forma muy sencilla una base de datos, imagínense que es como una especie de tabla en Excel, donde ustedes definen columnas y en esas columnas van valores. Hay bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales, pero igual no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero imagínense que es como una especie de tabla donde ahí van datos, van valores. Un diccionario es similar a una base de datos. Los diccionarios tienen diferentes nombres en otros lenguajes. Como les mencionaba, no solo existe en Python, ya es algo que existe en otros lenguajes. Y por darles algunos ejemplos, en PHP se llaman vectores asociativos. En el caso de Java se llaman propiedades o mapas o hashmap. Y en el caso de C# o .NET se llaman bolsa de propiedades, similar a lo que es, mencionan aquí como una especie de bolsa. En el caso de Python se llaman diccionarios. ¿Cómo lo trabajamos en Python? Ok, para crearlo hacemos esta instrucción. Dic entre dos paréntesis, eso crea la variable de tipo diccionario. ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo vamos agregándole datos? Por medio de esta forma que está acá. Entonces, si por ejemplo nosotros agarramos bolsa, como se llama esta variable, ponemos un paréntesis cuadrado, ponemos, en este caso, vean que es una etiqueta, vean que va entre comillas, ponemos que se llama dinero y le ponemos una cantidad. Entonces ya así le indicamos que la etiqueta dinero tiene un valor de 12. Creamos otra etiqueta que se llama dulce y ponemos un valor. Otra etiqueta que se llama papel y ponemos otro valor. Cuando nosotros le damos print bolsa, vea que se va a imprimir todo el diccionario. Entonces, ¿cómo se imprime? Así. Así está estructurado el dato. Esta estructura, donde tengo etiqueta, dato, etiqueta, dato, etiqueta, dato, separadas por coma, es la estructura o la forma en que se agrupan dentro del diccionario. Si ustedes conocen otros lenguajes como JavaScript u otros similares, hay un formato de estructura de datos que se llama JSON. Si han escuchado por ahí, es una estructura similar a esto. No son iguales, son cosas diferentes, pero la estructura es similar a la estructura JSON. Vean que cuando yo le doy imprimir y únicamente quiero imprimir un elemento, entonces vean que pongo el nombre de la variable de diccionario y pongo paréntesis cuadrado la etiqueta. Entonces vean que aquí estoy colocando que solamente quiero el dato de dulce, entonces aquí se imprime el 3. Si yo lo que quiero es hacer una suma, vean que aquí puedo hacer de esta estructura, puedo agarrar y sumar. Y ahora dulce en lugar de 3, como le estoy sumando aquí un 2, ahora cuando vuelvo a imprimirlo, vean que vale 5. Entonces, a eso se refiere que es como una especie de base de datos donde yo agrupo estas variables, estas etiquetas, y les coloco nombres y, por supuesto, el valor. Entonces, eso es como funciona. No hay un orden específico, sino que ahí están todas en esa bolsa metidas, donde cada etiqueta tiene su valor. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Me repite un toquecito lo de la suma? Lo de la suma. Vean que aquí yo estoy diciendo la variable, en este caso el elemento bolsa, que es el diccionario, y defino que lo que quiero es el valor de la etiqueta dulce. Entonces le digo, ok, acá va a asignarle el resultado de esta suma, donde yo aquí estoy indicándole otra vez en la bolsa
en la etiqueta dulce, que dulce, vean que vale 3, toma este valor, lo pone acá y hace 3 más 2 igual 5. Y eso se lo asigna otra vez a lo que es la etiqueta dulce que se encuentra dentro del diccionario bolsa. Entonces, cuando yo vuelvo a imprimir todo el diccionario, vean que ahora dulce vale 5. Entonces, es interesante, es muy similar a lo que hacemos con x igual a x más 2, donde se iba actualizando el valor. Este es el mismo principio. ¿Ok? Ok, bro. Perfecto. Entonces, vean que si comparamos las listas que ya vimos la semana pasada con los diccionarios, hay ciertas similitudes. Nada más que, aunque son como listas, a excepción que utilizan claves en vez de números para buscar valores. ¿A qué se refiere con eso? Si ustedes acordarán, repasando la parte de listas, nosotros creamos listas de esta forma, muy similar a esto. Pero para agregar elementos, nosotros utilizamos el append y colocamos en este caso el valor. Entonces ven que aquí agregamos dos elementos, en este caso dos elementos numéricos. Cuando le damos print list, aquí se imprimen los dos valores. No hay ninguna etiqueta. ¿Cómo yo obtenía el valor 21? Era por el índice. Recordemos que el índice aquí valía 0, aquí valía 1 y iba aumentando conforme se iban agregando elementos. Entonces, en lugar de una etiqueta, la lista se maneja con índices. Estos valores de acá. Así es como funcionan las listas. En el caso de los diccionarios, como tenemos etiquetas, tenemos estos key. Entonces, cuando yo creo diccionario, le agrego igual una etiqueta y le asigno un valor, agrego otra etiqueta y le asigno un valor, que cuando yo le doy print, vean que aquí se imprime, igual se imprime diferente, vean que aquí es con corchetes, y viene etiqueta, dos puntos, valor, coma, etiqueta, dos puntos, valor. Y así, entre más elementos, se van imprimiendo todos. Si yo quiero uno en específico, tengo que poner el nombre de la variable de tipo diccionario y dentro de los paréntesis cuadrados, en lugar de poner como este un 0, pongo la etiqueta. Entonces, así obtengo el valor. Entonces, esta es como la comparación entre los dos elementos. No sé si hay alguna duda con esta parte. ¿Por qué edad pasó de ser 21 a 23? Ah, ok. Aquí probablemente había una suma antes y se borró. Ah, ok. Ujú. Pero sí, aquí es el 21. Ah, no, mentira. Ya estoy viendo aquí la instrucción. Vean que aquí le está haciendo un cambio. ¿Lo ves? Ajá, ajá, sí, cierto. Entonces, aquí ya tiene el valor actualizado. Ok, entonces, eso es lo que es para comparar esos dos puntos. Sin embargo, hay ciertas cosas diferentes en la forma en que se maneja y en los usos que se le dan a las dos tipos de colecciones. Entonces, volviendo únicamente a la parte de diccionarios, las literales de los diccionarios se escriben con llaves y tienen una lista de tipo par, que es clave y valor. Clave es como la etiqueta. Entonces, cuando yo quiero crear un diccionario de constantes, se refiere a que estoy haciendo algo como esto. Ustedes la están creando desde cero y le están colocando aquí las constantes. Obviamente estos valores yo los puedo variar, pero las etiquetas, que están acá, yo no las puedo cambiar tan fácilmente como volver a hacer otra variable, porque ya tendría que hacer una nueva. Pero en este caso, vean que acá estoy creando un diccionario nuevo. Vean que aquí coloco, o se coloca en este caso, corchetes. Se pone igual la etiqueta o la clave y el valor. Coma, etiqueta, dos puntos, valor. Coma, etiqueta, dos puntos, valor. Entonces, de esta manera estamos creando un diccionario de constantes. Si yo quiero crear un diccionario vacío, simplemente lo que hago es colocar dos corchetes y nada dentro y por lo tanto queda vacío. Después yo le puedo ir agregando datos, porque ahora es una variable, le puedo ir agregando datos. Entonces, vean que aquí en el print,
Cuando yo quiero imprimir este constante, se imprime exactamente lo que yo le creé acá al original, al inicio. Entonces, eso simplemente es para saber cómo hacerlo de forma de un diccionario de constantes, lo cual no es normal, porque normalmente lo vamos a hacer de forma programada, como estos que estaban acá. Creamos una lista, un diccionario vacío más bien, y le vamos agregando los datos de forma programada. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esa forma en que se va estructurando ese diccionario. Entonces, esto con la parte de constantes. Ahora sí, vamos a un poco más de usos prácticos. ¿Cuál es un uso muy práctico que se le da al tema de diccionarios? Un uso muy común es encontrar, con el tema de ahora de Big Data y demás, es encontrar cosas comunes o encontrar similitudes o encontrar tendencias. Entonces, vean que aquí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, que es encontrar el nombre más común. Entonces, tenemos todos estos nombres aquí raros y lo que se nos pide de tarea es encontrar cuál es el nombre que más se repite y cuántas veces se repite cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que aquí está 2 veces, 3 veces, y así hay diferentes, vamos, en este caso, varios puntos de repetición. Una forma de hacerlo para los seres humanos sería hacerlo con una lista, ir contando, ir marcando, ir haciendo esto para saber cuántos hay de cada uno. Pero se puede hacer así cuando son unos cuantos nombres. Pero si son miles o son millones de nombres o millones de datos, ya esto nosotros ya nos quedamos cortos y ocupamos que un software, que un programa, lo haga por nosotros. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo lo podemos hacer con diccionarios. Entonces, un uso común de diccionarios es contar con qué frecuencia vemos algo. Entonces, aquí, por darles un ejemplo, eso se va a ir desarrollando paso a paso, entonces aquí no está desarrollado por completo. Pero para ir viendo paso a paso, igual se crea el diccionario. En este caso, le creamos uno de los nombres que están acá, le asignamos un valor de 1, creamos otro nombre que vemos por acá, le asignamos un valor de 1. Cuando vamos imprimiendo, vean que aquí ya llevamos el conteo de cada uno, 1 y 1. Si vemos que aparece otra vez el nombre Sigüen, por ejemplo, entonces tenemos que hacer una sumatoria para que aumente la cantidad en 1. Y entonces vean que ya ahí va aumentando la cuenta. Ok, esto lo estamos haciendo en la consola, pero lo que queremos hacer es un script, un programa que lo haga de forma automática, que reciba el archivo y haga todo esto de forma automática y nada más nos dé el resultado. Entonces vamos a ir viendo un poco más de cómo se puede hacer. Hay que tener en cuenta que hacer referencia a una clave que no existe nos da un error en Python. Entonces hay que tener cuidado con eso dentro de nuestro script que vamos a desarrollar para hacer esto acá. Hay que tener esto en consideración. Entonces, una forma de verificar si está la clave, o sea, si está esta etiqueta dentro del diccionario, es con el operador int. Si yo no verifico que esté, entonces lo que va a pasar es esto que está aquí, va a haber un error. Entonces, vean que aquí estamos creando un diccionario, está vacío, y le estamos diciendo que imprima el valor que tiene la etiqueta CSV, pero el diccionario está vacío. Entonces, cuando hago esto, inmediatamente Python me da un error. Y recordemos que lo que queremos evitar a toda costa es que el programa o que nuestro programa dé error y se caiga. Entonces, lo que vamos a hacer es primero preguntar si está, en este caso estamos preguntando, la etiqueta CSV está en el diccionario. Y él me va a me va a reportar o me va a retornar un false o un true, dependiendo si está o no está. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esto en nuestro programa para evitar que el sistema falle. ¿Hasta acá todo claro, muchachos? Sí, profe. Ok. Cuando encontramos un nuevo valor, hay que crear esa etiqueta. Entonces, esa es la nueva entrada al diccionario. Y si es la segunda vez o después, tenemos que aumentar, tenemos que sumar. Entonces, ya vi que vamos estructurando un poco más nuestro código. Entonces,
Aquí lo que estamos haciendo es, igual creamos un diccionario vacío. En este caso, lo que estamos haciendo para parte del ejemplo es creando una constante. En este caso, vean que esto es una lista de nombres. Esa es una lista de nombres, vean que aquí está con paréntesis cuadrados. Y para ir de etiqueta o de punto en punto, recordemos que hacemos un for. Entonces poníamos for, creamos la variable, en este caso le ponemos nombre, en nombres, que sería esta variable de acá, entonces el nombre va a ir o tomando el valor de cada uno de estos elementos dentro del for. ¿Y qué es lo que va a hacer dentro del for? Lo que va a hacer es hacer el if preguntando si nombre, vean que aquí está el int, pero nada más que está negado. Si nombre no está en contadores, entonces lo que hace es que lo crea. Y vean que aquí ya estamos utilizando el diccionario. Y le estamos diciendo, si este elemento no está en diccionario, entonces créelo y asigne un valor de 1. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Y va a ir preguntando uno por uno, porque está dentro de ese for, y va a crear cada uno de esos elementos. Pero, ¿qué pasa cuando el nombre se repite? Por ejemplo, cuando va por acá, está bien, no está, entonces este lo crea y le asigna un valor de 1, va al siguiente, el siguiente ciclo, ahora toma nombre, toma este valor de Sigüen, pregunta, no está en diccionario, por lo tanto, vuelve a crearlo, pero aquí vean que ya ahora sí está. Cuando él vuelve a este punto y nombre tiene este valor, y pregunta, nombre, ¿no está en contadores? Sí está, entonces no va a ejecutar esto y lo que va a hacer el else. ¿Y qué hace el else? Else agarra la etiqueta, donde está en este caso CSV, y vean que lo que va a hacer es sumarle un 1. Entonces ahora el valor de CSV va a ser 2. Y vuelve otra vez al for, ya crea sequian y Sigüen otra vez lo vuelve a sumar. Entonces el resultado va a ser este. Va a ser CSV está 2 veces, SQuan o SQuian está una vez y Sigüen está 2 veces. Ese va a ser este print que está aquí, dando como resultado. Entonces vean que para este ejemplo muy sencillito, donde tenemos aquí estos nombres, unos cuantos nombres que se repiten, ya podemos ir ordenando, haciendo esto mismo que hacíamos a mano, ya lo podemos hacer de forma programada. Entonces, este ejercicio, ahorita lo vamos a reestructurar un poco para simplificarlo, pero quedó claro, consulto si hay alguna duda con respecto a este procedimiento. No, profe, todo bien. Okay. Python, como es un lenguaje de alto nivel, nos ayuda con muchas cosas y creó un método que se llama get, que es para los diccionarios, que lo que hace el get es este if-else que teníamos aquí. Es lo que nos hace este método, es que verifica si la clave ya existe en el diccionario y si no, le pone un valor por defecto. Entonces, es un método que nos evita tener que hacer esto y también nos evita este fallo que encontramos acá. Entonces, vean que cómo funciona ese get. Funciona así como está acá. Esto que está aquí es equivalente a haber hecho esta función. Entonces, lo que hace contadores.get es que el nombre verifica si está en contadores. Si no está, lo que hace es que lo crea y le asigna un valor inicial de 0. Eso es lo que hace este método. Entonces, si vamos a agarrar y lo vamos a utilizar en el ejemplo que vimos ahorita, entonces nos va a simplificar un poco más ese conteo. Entonces, vean que esto que está acá hace exactamente lo mismo que el que vimos arriba, pero ya tengo menos líneas de código. Entonces, vean que aquí igual creo la variable tipo diccionario, creo una lista con los nombres, que yo quiero ver cuántas veces se repiten, vuelvo a crear el for,
Pero ahora vean que aquí ya no existe el if y el else, sino que solamente existe contadores nombres es igual a contadores.get, entre paréntesis, nombre, coma 0 más 1. Entonces, esto de acá me evita, esta única línea que está acá, me evita todas estas líneas que vimos acá arriba. Todo esto. Entonces, esto internamente es lo que está haciendo este get, que está acá, este punto get. ¿Está claro eso, muchachos? Sí, evita usar el if y el Muy útil también en el proyecto, el método get. Ah, bueno, ya lo están usando ustedes. Entonces, esto es la forma en que se usa el punto get en el caso de los diccionarios. Ok, vamos a otro ejemplo. Conteo de palabras de un texto. Igual, vamos al caso de Big Data. Por ejemplo, si yo quiero ver en una conversación, en un libro, cuántas palabras se repiten, todo ese tipo de cuestiones de análisis de datos, es para que, en lo cual Python también es muy útil y muy utilizado. Y este es un ejemplo de eso. Puede ser un texto pequeño, o puede ser un texto muy, muy grande, pero con Python y con ese tipo de soluciones podemos simplificarnos mucho la existencia. Entonces, vean que acá, igual, creamos el diccionario, le decimos al usuario, simplemente ingrese un valor, el usuario ingresa algo, lo guardamos en línea, y lo que hacemos acá es el famoso split. Si ustedes se acordarán del split, lo que hacía era separar, en este caso a línea, en las palabras, y eso me formaba una lista. Entonces, acá en este caso yo lo que estoy haciendo es un print, nada más para mostrar lo que ahora está en palabras, que está dividida, y ahora palabras es una lista que contiene todas las palabras que ingresó el usuario por medio de esta instrucción input. ¿Ok? Cuando hacemos eso, aquí ponemos un print contando, nada más ahí como para que el usuario sepa que Python está trabajando en algo. Y al final hacemos este for, que ya es repetitivo, ponemos igual la variable que va iterando y ponemos en este caso la lista, que es esta lista que se hizo el split. Entonces, palabra va a ir tomando los valores de cada una de los elementos de esa lista que se formó con este split, y lo que va haciendo es esto, lo mismo que vimos antes. Él va a agarrar y en contador va a preguntar, en este caso por la palabra, el punto get va a preguntar por la palabra, si la palabra no existe, la crea la etiqueta, le asigna un 0 y le suma un 1. Si la palabra sí existe, entonces simplemente obtiene el valor, le suman 1 y se lo vuelve a asignar. Entonces ahí va aumentando la cuenta de cada una de las palabras que se repitan, y al final simplemente cuando termine el for, cuando ya el for abarcó todas las palabras de la lista, entonces simplemente vamos a imprimir el resultado. Y vean que con estas cuantas líneas de código, que se ve ahorita muy pequeñitas, incluso muchas de estas se pueden eliminar, como estas de acá, se pueden eliminar. Ya con eso tenemos el resultado, que en este caso es un ingreso de un texto pequeño, pero bien podría ser un texto muy extenso, y igual él me va a dar el resultado de cuántas veces se repite cada palabra. Entonces aquí vemos igual el ejemplo, Python control.py, aquí lo ejecutamos, él pide que ingrese un texto, el usuario ingresa este texto que está acá, y si vemos aquí, él se repite varias veces, igual está payaso, esta tienda, corrió, entonces, obviamente se hace de forma intencional un texto similar a este, pero vean que aquí se imprime este print que está acá, lo que hace es imprimir palabras y después imprime toda la lista, que son todas las palabras divididas. Vean que aquí está él, coma, payaso, coma, corrió, coma, detrás, coma, del. Ahí van todas y cada una de estas, aquí están. Nada más que ya están formadas en una lista y separadas. Por lo tanto, cuando yo agarro a esta lista y la meto dentro del for, que es este que está acá,
y ejecuto el código que vimos aquí, él va a crear este resultado donde dice contadores, es este resultado donde va a indicar cada una de las etiquetas y cuántas veces se repitió. Entonces vean que de esa forma yo puedo sacar cuántas veces se repitió y ya con contadores yo puedo hacer muchas cosas más, como sacar cuál es el mayor, cuál es el menor y demás cosas. Así como puedo obtener diferentes, cuántas veces se repitió él, cuántas veces se repitió el correo, puedo hacer muchísimas cosas ya con lo que es análisis de datos. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo, jóvenes? ¿Estamos claros? Sí. Ok, perfecto. Entre otras cosas, bueno, ya ustedes manejan lo que son los bucles finitos, en el caso de los diccionarios. Entonces, a pesar que los diccionarios no se almacenan en un orden, igual con los bucles for, podemos recorrer todas las entradas de un diccionario y de hecho se recorren todas las claves en el diccionario y busca también valores. Entonces, en estos ejemplos que vimos acá, este for no estaba trabajando con un diccionario. Dentro de él sí estaba el diccionario, pero palabras es una lista, no es un diccionario. Sin embargo, igual podemos trabajar, en este caso, con un for y diccionarios. Entonces, vemos que aquí tenemos a contadores y lo tenemos como una constante. Es un diccionario de constantes. En este caso, igual, con su etiqueta, su valor, su etiqueta, su valor. Y hacemos un for, que en este caso, vean que ponemos una variable, igual, puede ser clave, puede ser X, puede ser Y, lo que nosotros queramos. Y aquí colocamos al diccionario. Y en este caso, lo que estamos haciendo es que quiero que imprima la clave, en este caso es esto, y quiero que imprima el valor de esa clave. Entonces, ¿cómo obtengo yo el valor? Simplemente recordemos que es con el nombre de la variable diccionario y en paréntesis cuadrados colocamos la clave. ¿Cuál es la clave? Esta, esta y esta. ¿Qué va a hacer este for? El for lo que va a hacer es que esta variable que se llama clave, que es la misma que estamos aquí colocando, puede ser igual X, aquí X, eso da igual. Lo que va a hacer es que va a agarrar este valor. Después, en la siguiente iteración, agarra este valor y en la siguiente iteración agarra este valor. Así como trabaja el for. ¿Qué resultado vamos a tener? Bueno, con este print, recordemos que cada vez que hace un print, hace un cambio de línea, por lo tanto, lo que va a imprimir es la clave, el valor, la clave, el valor, la clave y el valor. Eso es lo que va a hacer acá. No es la gran cosa, pero sí es una forma de utilizar en este caso el for con diccionarios. Otra forma en la que podemos trabajar con los diccionarios es por medio de estos elementos que llaman keys y values. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces, volviendo a este caso, vemos que aquí estamos creando un diccionario igual de constantes, las mismas que estamos viendo antes. Si le damos print, aquí se imprime, igual se imprime en este caso. Vean que aquí con la estructura list únicamente me va a imprimir las etiquetas, no me imprime todo el diccionario, solo me imprime lo que son las etiquetas. Vean que solo imprimió Jan, Chuck y Fred, que son estas etiquetas de acá. Recuerden que él no lo va a imprimir en orden porque la lista, perdón, los diccionarios no están en orden. Entonces, en este caso, él lo imprime no exactamente en este orden que nosotros lo colocamos, sino que simplemente toma las etiquetas y las muestra. Si yo lo que quiero mostrar también es los nombres, pero utilizando el punto keys, puedo hacerlo de esta otra forma. En lugar de list y entre paréntesis, pongo el diccionario, sino que pongo el diccionario.keys. Y con eso, igual es una función, ¿verdad? Una función propia de los diccionarios. Me va a imprimir igual únicamente lo que son las etiquetas.
Si yo quiero imprimir únicamente los valores, entonces puedo colocar el diccionario punto values. Igual, es una función propia de los tipos diccionarios. Y vean que igual solo me imprime los valores. ¿Ok? Y si quiero imprimir los ítems, puedo hacerlo, pero en este caso con punto items. Igual es una función propia de diccionarios y me los va a imprimir en esta forma. Si ustedes ven, esto ya son listas. Vean que aquí paréntesis cuadrado, paréntesis cuadrado, paréntesis cuadrado. Entonces, lo que estamos haciendo con estas formas es pasando de diccionarios a listas. Nada más que son de diferentes formas de hacerlo. ¿Ok? ¿Dudas acá? ¿Ok? Y como bonus, tenemos la posibilidad de iterar con dos variables. En el caso de las listas, solamente tenemos una variable, que es en este caso la que tiene un índice, pero en el caso de los diccionarios tenemos dos, digamos que dos variables. Tenemos la etiqueta y tenemos el valor de esa etiqueta. Entonces, una forma de hacer lo que hicimos previamente, acá arriba, esto acá, hacerlo un poco más simplificado, es haciendo esa doble iteración. ¿Cómo funciona con esas dos variables por iteración? ¿Cómo funciona? Simplemente es igual, vean que aquí está el diccionario de la constante que ya hemos usado. Hacemos el for, pero aquí colocamos dos variables, en este caso separados por una coma. Aquí puede haber sido x y y, aquí en este caso se puso como AA y BBB. Y ponemos como la variable que vamos a ir dentro de ella iterando, ponemos jjj.items. Recordemos que esto lo que hace es este punto de acá que crea una lista con dos elementos. Entonces, él va a ir iterando en las dos variables. Entonces, AAA toma el primer elemento y BBB toma el valor del segundo elemento. Entonces, cuando hacemos este print AAA BBB, lo que estamos haciendo es que vamos a agarrar AA va a tener este valor en la primera iteración, después va a tener este valor en la segunda, esa misma iteración, BBB, y va imprimiendo cada uno de los elementos en cada una de las iteraciones. Entonces, de esa manera, vean que aquí se pone AA, BBB, y lo que se va a imprimir es el nombre, la etiqueta y el valor. Nombre, etiqueta y valor, nombre, etiqueta y valor, que es exactamente el mismo resultado que hicimos por acá. Pero con un poquito menos de código. Tampoco fue mucho lo que se ahorró, pero en algunos casos sí puede ser significativo cuando sean programas que tienen otras estructuras o otras formas de trabajar ese tipo de estructura de diccionarios si quiero trabajarlo como listas. Entonces, eso sería, jóvenes, lo que es diccionarios, con esos ejemplos. No sé si hay alguna duda, consulta adicional en este punto. No, solamente del proyecto. Ok, entonces pasemos ya a consultas del proyecto. Vamos a quitar, son consultas generales o consultas individuales. Individuales. Ok, entonces voy a